Entonces, muy buenos días a todos. Em, el día de hoy, esta mesa de trabajo está programada para hacer la revisión del módulo. Ay, ¿me recuerdas cómo se llama el módulo? Daisy, por favor. Se me Planes y olvida. proyectos. Perdóname, no te escuché bien. Planes y proyectos. De planes y proyectos. Entonces, vamos a hacer una revisión general del funcionamiento del módulo. Cualquier inquietud que ustedes tengan, pues los micrófonos están abiertos para de una vez intervenir. Hay cosas pues que efectivamente dentro del módulo ya están parametrizadas y como esto fue en ejecución de un contrato desarrollado en la vigencia 2021, pues hay temas que tendríamos que revisar si se necesita una parametrización diferente, ¿sí? Entonces, Daisy nos va a explicar en la mañana del día de hoy cómo debemos hacer la articulación del módulo, cuáles son los alcances del módulo, su funcionamiento, la parametrización en la que está concebida, pues las actividades que se pueden desarrollar al interior, lo que es la diagramación, los informes que se pueden emitir con este módulo. Y me permito pues darle la palabra a Daisy Buitrago, que es funcionaria de la empresa ITS, que es quien nos administra el módulo de Maxi Gestión. Daisy, buenos días. Buenos días. Bueno, como lo comentaba Joana, la idea es poderles dar un resumen de lo que realiza el módulo de planes y proyectos. Antes de iniciar, quería saber si ustedes han trabajado con el módulo, si han ingresado a él, han hecho alguna parametrización, le han incluido alguna información, si tienen de pronto preguntas con respecto al funcionamiento. No, señora, no lo hemos trabajado. Es que Ok. la idea de la reunión de hoy es para ver si nos sirve para trabajar para el tema de formulación y seguimiento a políticas. ¿A políticas? Sí, es que cuando uno va haciendo una política hace como un proyecto, hace un proceso así parecido al del proyecto que hace una planeación, un diagnóstico, una formulación y se hace un seguimiento. Entonces, la idea, yo tengo entendido que la idea de la reunión es mirar si este módulo nos sirve para acomodar el tema de políticas, para hacerlo con esta aplicación. Ok. Yo les voy a mostrar, digamos, las opciones que tiene el módulo y ustedes pues ya más adelante analizan si de pronto les puede funcionar o no, ¿vale? ¿Cuál es la idea? Así como los otros módulos del Maxi Gestión, este módulo está dividido en unas fases que permiten a un usuario administrador de módulo poder configurar la información que se requiere para poderlo trabajar de forma correcta, ¿sí? Esa información o eso que yo les comento que se puede parametrizar es lo que encontramos en las secciones de edición, planes y recursos. Esas digamos que en este caso, para este módulo, son esas tres las que permiten hacer la parametrización del módulo, ¿sí? Este es el ambiente de ustedes, es el ambiente en el cual está instalado. Lo voy a mostrar desde el ambiente de ITS por si hay que hacer algún flujo o algo, como ya está, pues con los usuarios que corresponden, tendrían que ingresar con esos claves. Entonces, voy a ingresar en el de ITS. Entonces, como les comentaba, pues inicialmente la idea del módulo es poder realizar una parametrización para que él pueda trabajar de forma correcta. ¿A qué se refiere con esta parametrización? ¿Sí? Entonces, en la sección de edición vamos a encontrar diversas subopciones que les van a ayudar a poder parametrizar eso que requiere el sistema. En este caso específico, entonces vamos a encontrar, ya les voy a mostrar acá el despliegue. Uno, la parametrización, ¿cierto? Que esa parametrización es definir quién es el usuario administrador del módulo, o sea, quién se va a encargar, porque dentro del flujo de aprobación hay ciertos momentos en los cuales interviene ese usuario administrador. Entonces, acá se puede hacer esa parametrización. Para definir ese usuario, entonces recuerden que acá está este icono, que es el que les va a permitir desplegar el listado completo de usuarios y poderlas hacer la asociación correspondiente. Entonces, simplemente acá se selecciona la persona, se puede hacer la búsqueda mediante esta opción de filtrar y luego hacer la asignación. Acá también el sistema muestra una opción y es para mostrar una notificación, ¿cierto? Notificación aplica tanto en el módulo como a nivel de correo electrónico
porque en el sistema, acá en esta opción de solicitud, es donde se crean los proyectos y las actividades. En cualquiera de las dos, si es a nivel de proyectos, pues es el principal y a él se le va asociando la información. Si es a nivel de actividad, entonces está asociado con los planes que se generan acá en esta sección, ¿cierto? Y después de ello, después de asociar esa información, se crean unas actividades. Esas actividades, hagan de cuenta que es como en el módulo de mejora, si lo han trabajado, que es, se crean unas acciones, digámoslo así, para llevar a cabo, y esa información pues se definen unos responsables, se definen unas fechas, y esas fechas es las que digamos que determinan en el sistema, una fecha de inicio, una fecha fin, para generar esa alerta. Entonces, ¿qué hace el sistema? Cuando el usuario recibe la notificación para el ingreso de su avance, cuando ya, por ejemplo acá, que dice 15%, entonces cuando ya le falta un 15% para culminar, él notifica a los usuarios, a cada uno de los responsables, para que digamos que estén pendientes, ¿cierto? Que ya se va a cumplir el tiempo límite de cumplir con esa actividad que se definió, pues para que digamos que la cumplan a tiempo, ¿sí? Él no les bloquea, simplemente es una notificación informativa donde les dice, oiga, ya se va a cumplir el tiempo para que, digamos que ustedes definieron en la actividad para poderlo cumplir en lo que se definió inicialmente. Entonces, esta es la parametrización inicial, lo que encuentran en la opción de edición. Hay otra parte que se requiere o que se necesita para configurar, que es la parte de las perspectivas, objetivos estratégicos y estrategias. Estos tres van unidos, que son estos que ustedes ven acá, y que digamos que ellos tres se van a utilizar en el momento de la creación de los planes. Entonces, cuando se crea esa información, acá en la sección de planes, inicialmente se crea el Plan Nacional de Desarrollo, que es el principal, y a él, luego de crearlo, se le asocia el plan sectorial y el plan estratégico institucional. Entonces, los tres van unidos. Como les digo, esta información que se configura, se parametriza acá, finalmente es la que nos va a permitir utilizar o se puede asociar en el momento de hacer una solicitud, bien sea de proyecto o de actividad. ¿Sí? Todo eso que se le parametriza en el sistema, que se configura, es para finalmente llegar a esta opción de solicitud de creación de información. Entonces, en la parte de perspectivas, lo que él nos va a pedir es, lo dará acá a editar, incluir el nombre de la perspectiva, una descripción. En la parte de normatividad está asociada con el módulo de documentos. Entonces, las normas que creamos allá en el módulo de documentos las podemos asociar acá. Simplemente se define el nombre y ya. Y se puede incluir un soporte, que ese soporte pueden ser documentos Office, documentos PDF, documento de imagen, documento .zip o .rar. Esa información, lo importante es que no sobrepase el límite de los 10 megas, ¿listo? Que es como el soporte, digámoslo así, de lo que le estamos creando acá, que en este caso es la perspectiva. Luego están los objetivos estratégicos. Entonces, ya cuando hemos creado nuestra perspectiva, podemos crear acá la información de los objetivos estratégicos. Simplemente incluimos el nombre del objetivo, una descripción, ¿sí? Que es como digamos una definición o lo que el objetivo o lo que quiere llegar a cumplir ese objetivo estratégico y a qué perspectiva lo vamos a asociar. ¿Sí? Puede ser uno, pueden ser varias. Entonces, digamos acá, si le quiero asociar otra. Recuerden que esta información entonces es la que previamente se creó en el sistema para poderla asociar. Luego de los objetivos están las estrategias. Entonces, estas también, en el momento de hacer la definición, entonces está el nombre de la estrategia, una descripción y luego los objetivos que puede llegar a tener asociados esa estrategia. Esa información que le asociamos acá o que tenemos acá es precisamente, digamos que relacionada con lo que inicialmente creamos acá en esta sección de edición. Que nuevamente, todo esto que creamos acá, en cuanto a perspectivas, objetivos, estrategias, está asociado al momento de la creación o la inclusión de los planes o los tipos de planes que nuevamente nos van a llevar a la opción de solicitud, en donde solicitamos la creación de los proyectos, si lo queremos manejar a nivel de proyecto, o de las actividades, cualquiera de las dos es válida. En el caso de la solicitud de creación del proyecto, entonces se crea desde cero y se asocia toda la información. En el caso de las actividades, se relaciona con los planes que tenemos creados acá, o sea, toda esta información para llegar a esta parte de planes.
y parte desde ese plan que creamos allí y simplemente pues desde ahí se asocia y se le crea igual las actividades y se requiere pues a nivel, digamos, de desagregación de subactividades o tareas. Entonces, esto es lo de estrategias. Este COMPES ese también se utiliza en el momento de la creación del plan. Entonces, simplemente acá se define un nombre, una descripción. Si se requiere, también se le puede asociar una normatividad, ¿cierto? Y también se le puede incluir uno o varios documentos soporte. No es obligatorio esa información, lo único acá obligatorio para este caso es el nombre y la descripción únicamente. Bueno, lo otro es concepto de gasto también. Esa información también va asociada en el momento de la creación de los planes. Entonces acá simplemente se define y ya cuando se hace la solicitud, pues allí ya nos lo va a pedir. Entonces en este caso nos pide el nombre y descripción. Nuevamente, todo esto que se está haciendo acá es para hacer una parametrización inicial del módulo para poderlo utilizar de forma correcta. Ya lo último, que está generar notificación, activar notificación y modificar solicitud. Esas tres, digamos que esas son sí específicas de la parte de la solicitud. Entonces, cuando ya se hace toda la solicitud de creación del proyecto o de la actividad, ya cuando llega a la parte final, que es enviar a los responsables de esas actividades para que ingresen su avance con respecto a lo que generaron o lo que se definió de actividad, se debe utilizar esta opción de generar notificación de avance para que les comunique a los responsables que deben ingresar el respectivo avance, ¿sí? Entonces, cuando un usuario, digamos, ya reportó un porcentaje de avance, ustedes dicen, bueno, lo vamos a hacer, no sé, trimestral, por ejemplo. Entonces, reporta su avance del primer trimestre y para el segundo trimestre ustedes son los que generan esas notificaciones para que los usuarios empiecen a reportar, ¿sí? Si de pronto dicen, no queremos que se adelanten a reportar o que sea todo el tiempo para reportar, entonces se utiliza esa opción de generar notificación. Y la otra de activar notificación, igual, cuando ya se ha generado, entonces si quieren de pronto activar una nueva notificación para que se ingrese la información, esa es la que les va a permitir. Y la otra opción, que es modificar solicitud, aunque acá está una opción de modificación, esa opción de allá de modificar aplica también para un usuario administrador sin necesidad de hacer todo el flujo de validación. Que mediante esta opción de modificación, hagan de cuenta que es como en el módulo de documentos, que para cambiar un documento de versión hay que hacer un flujo, pasar por una serie de responsables para aprobación para que al final cambie la versión. En este caso de planes y proyectos es lo mismo. Va a cambiar también una versión, pero se debe hacer todo el flujo para poder modificar de pronto alguna fecha o algún responsable o alguna información que quedó asociada. ¿Por qué? Digamos que cuando se crea, nuevamente, a nivel de proyecto o a nivel de actividad, se hace la definición en esas actividades de las fechas, lo que yo les comentaba. De pronto, inicialmente se definió, no sé, digamos, del 1 de febrero al 30 de agosto, ¿cierto? Ya culminó, ya entonces lo que hace el sistema es que no nos va a permitir seguir incluyendo información. Entonces, porque ya venció, ya culminó el tiempo. Entonces la gente, digamos, si se da cuenta días antes o tiempo antes, que de pronto no alcanza en eso que se definió inicialmente, se puede utilizar esa opción de solicitud de modificación para hacer el flujo y solicitar que le cambien o le amplíen el plazo para ingresar información, el avance, ¿sí? Esa es una opción, la normal del flujo. La que encontramos acá en edición, modificar solicitud, que es esta que ven acá, es para sin necesidad de hacer flujo, ¿cierto? Entonces, que un responsable, un administrador, si algún usuario le solicita, poder hacer desde acá la modificación, ¿cierto? Sin tener que recurrir a todo ese flujo y poder hacer los cambios. Obviamente queda con un control de cambios, que es el campo de comentarios, en el cual pues queda la justificación de por qué se tuvo que hacer la modificación o por qué se tuvo que realizar algún cambio de eso que ya se encontraba creado, ¿sí? Como se pueden dar cuenta, acá se puede por actividad o por proyecto. Cualquiera de los dos es válido. Esto digamos que es como lo que se encuentra en la sección de edición, lo que se puede llegar a parametrizar o lo que se puede llegar a configurar en la herramienta. La otra parte es la de planes, entonces que ya básicamente es, digamos que empezar a crear lo relacionado con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Sectorial, el Plan Estratégico, para finalmente toda esta información
Entonces, no hacer la solicitud de creación de un proyecto, sino partir desde la solicitud de creación de una actividad. Entonces, si se utiliza desde el proyecto, entonces acá él nos pide lo inicial, que es el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, acá cuando él no lo pide, entonces nos va a pedir el nombre del plan, el producto, fecha de inicio y fecha de fin, un soporte que valida esa información, no es obligatorio. Y acá es donde empezamos a seleccionar digamos que lo asociado al Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, los pactos, acá yo empiezo a crear la información y la asocio. En este caso, el eje transversal, las estrategias, acá por ejemplo los objetivos, la normatividad, todo esto es lo que previamente, por ejemplo acá en la parte de los objetivos, yo los voy a crear, entonces acá puedo empezar a incluir el nombre, la descripción, si tiene un indicador del módulo de indicadores, la cantidad, la unidad de medida y la periodicidad, ¿sí? Entonces ya teniéndolo creado, simplemente yo lo asocio al Plan Nacional de Desarrollo. Eso es lo inicial. Luego de tener el plan nacional, voy al plan sectorial. Entonces, ¿qué hago con ese plan sectorial? Entonces, cuando yo le digo acá editar, incluyo la información del nombre, la descripción, a qué sector, que eso es un campo de texto, las fechas de inicio y de fin. Acá ya nos dice qué plan nacional de desarrollo tiene asociado. Y acá, con esa información, entonces él nos trae ya todo lo que se le puede o que tiene asociado ese plan nacional de desarrollo, como los pactos, los ejes, los objetivos. Acá ya definimos las metas del plan sectorial, el objetivo estratégico, que es de los que teníamos creados inicialmente en la sección de edición, la normatividad, que todo esto es del módulo, por ejemplo, de documentos, entonces se puede asociar esa información de las normas. Y luego vamos con el plan estratégico. Entonces, en el caso del plan estratégico, ¿qué me pide él? Igual, ¿qué Plan Nacional de Desarrollo tiene asociado? Y al seleccionar el Plan Nacional de Desarrollo me muestra el plan sectorial que tiene relacionado. Y acá ya me pide incluir el nombre del plan estratégico, la descripción, fechas, tanto de inicio como de fin. Acá el pacto, el eje transversal, los objetivos, los objetivos estratégicos sectoriales, me permite asociar la normatividad y ya como tal al plan estratégico, que es la plataforma, entonces el propósito, los principios, acá ya me trae las perspectivas, fue lo que yo creé inicialmente en la sección de edición, por ende pues acá me trae los objetivos y las estrategias que tiene relacionadas esas perspectivas. Entonces esa información que previamente, por ejemplo, se parametrizó allá en la sección de edición, la voy a utilizar acá para asociarlo en este caso al plan estratégico. Ya luego de crear esa información, entonces yo puedo también acá definir unos tipos de planes, que esos son, en el caso que yo haga la asociación por actividad, son los que voy a utilizar. Acá simplemente yo defino el tipo de plan y una descripción. Y finalmente, los planes, que ellos también van a estar relacionados con la información de la solicitud de creación. Le voy a eliminar. Entonces, acá que me solicita él, a qué plan estratégico institucional está asociado, ya me trae la vigencia, el tipo de plan, que es de lo que acabo de inicialmente configurar, el prefijo que le voy a definir, el nombre, una descripción, qué usuarios van a participar como responsables y como equipo de trabajo, que esto es a nivel informativo, a qué perspectiva lo voy a asociar, a qué objetivo estratégico y a qué estrategia. Si le voy a asociar un indicador y le defino un peso. Ese peso es muy importante, porque si yo selecciono o hago la solicitud a nivel de actividad y lo selecciono, por ejemplo, o lo asocio a este plan que acabo de crear acá, ¿cierto? Ese plan, como ya tiene un peso, ¿cierto? En el momento de la creación de la actividad, yo no puedo crear actividades que sobrepasen ese peso, ¿sí? O sea, todas las actividades que vayan a estar asociadas a ese plan no pueden tener un peso mayor al que se le definió al plan. Entonces puedo crear N o hacer la solicitud de N cantidad de creación de actividades, siempre y cuando no sobrepase el peso definido para el plan. Para eso es que se incluye acá la información, se define acá todos estos criterios, ¿cierto? Para finalmente llegar a esa solicitud de creación. Entonces, y lo último, que es la parte de recursos y fuentes. Esa también se asocia, aplica tanto a la creación de proyectos como a la creación de actividades. En este caso, si por ejemplo, en el caso de la creación de una actividad se requiere plata, ¿cierto? Entonces, o de un proyecto, que a veces pueden decir, no, no requiere dinero,
Entonces simplemente se crea un recurso como cero y se asocia ya en la creación de las actividades. Pero si ya requiere plata, dice no, vamos a destinar 100 pesos. Y esos 100 pesos vamos a utilizar para esta actividad en específico 10 pesos. Entonces de ahí se asocian o se crean esos recursos con sus respectivas fuentes y luego se asocian como tal al plan. Entonces acá simplemente se define el nombre del recurso y la descripción del mismo. Luego de generar ese recurso, entonces yo puedo generar la fuente para asociarla a un recurso. Entonces, ¿qué me pide el acá? Inicialmente en la fuente. El nombre de la fuente, una descripción, a qué recurso va a estar asociado, cuál es el rubro presupuestal, cuál es el presupuesto y qué vigencia va a tener. Si quieren incluir un soporte, es válido, no es obligatorio, igual aplica lo mismo, pueden ser documentos Office, PDF, de imagen, archivos comprimidos, eso es lo que me permite el incluir como soporte. Entonces, luego que yo ya he definido mi recurso, por ejemplo en este caso inversión, y mi fuente, yo defino, que es este que tengo acá, defino la línea estratégica. Que esa línea estratégica básicamente es decir, bueno, qué actividades yo voy a relacionar o qué actividades yo voy a asociar a esa fuente, para en el momento de definir la creación como tal de la actividad, decir, bueno, esa fuente, que es aplicación de medidas, va a tener ciertas, digámoslo así, como actividades, ciertos ítems relacionados para luego poderlo asociar en la creación de la, como tal, de la actividad, ¿sí? Entonces, digamos, acá cada una de ellas, por ejemplo, el presupuesto inicial de la fuente era de 100 millones. Entonces, una de esas asociaciones que tiene es de 18 millones y la otra 81 millones. Completa los 100 millones. Pero puede ser también que me sobre plata o no la gaste toda de ese presupuesto que inicialmente fue definido. Entonces, ya cuando yo voy a crear la actividad y de pronto la asocio a esta fuente, entonces ya no me puedo sobrepasar, por ejemplo, de 18 millones, ¿sí? Puedo utilizar menos, pero no puedo utilizar más, que eso también es lo que valida en el sistema, ¿cierto? Para poderlo, digamos, lo que utilizar si se requiere nuevamente fuentes en cuanto a plata, que a veces pueden decir, no, simplemente cero, entonces se crea acá como fuente, sea inversión, de funcionamiento, como ustedes la definen en cuanto al recurso, y, ¿y qué? Y sin plata. Entonces, eso digamos que es lo inicial para poderlo definir como usuarios administradores, porque todo esto es hasta ahora de configuración de información que necesita el sistema para poder realizar la solicitud de la creación de la actividad o del proyecto. No sé si hasta el momento tengan alguna duda, alguna pregunta. No sé si tengan pregunta o duda. Sí, yo estaba Daisy, mirando, pero no era como pregunta, sino que veo que me parece que se puede hacer, tal vez, o sea, es que nosotros necesitamos dos cosas, hacerle Sí. seguimiento a la formulación de la política y a la política ya formulada como tal. Me parece que nos puede servir la parte de edición o la parte de donde van los proyectos, se puede colocar. Cuando uno está formulando una política, uno hace un plan, ¿cómo se llama ese? Operativo. Plan operativo. Entonces, a Ajá. partir del plan operativo, yo creo que se pueden ahí uno genera las actividades y desde planeación se le hace seguimiento a lo que la dirección va haciendo cuando va formulando la política. O Me sea que de parece que pronto eso lo es manejarían como a nivel de actividad, ¿cierto? no a nivel como de proyecto que tiene varias actividades. De proyecto, como un cronograma. Sí, Porque fíjate que acá está el plan, por ejemplo, que era lo que yo les decía. No sé, porque ese plan o eso que él muestra acá, esto que él está mostrando acá, este desplegable, es lo que se crea acá en los planes, que básicamente es esto final, que si recuerdan ahorita lo que les mostré, es para poder llegar a esta opción de planes, pues es necesario crear el de desarrollo, el sectorial, el estratégico, definir un tipo de plan y finalmente ya está el plan. Entonces acá se asocia un plan que ya tiene todo lo demás relacionado, ¿cierto? Digamos, yo selecciono acá uno, él ya tiene todo relacionado. Recuerden que ese plan, él tiene, en la creación se le define un peso. Entonces acá él me va a pedir el peso. Digamos, este plan pesa el 20%, un ejemplo. Entonces si yo le voy a decir acá 30%, 40%, él me valida porque no puedo superarlo,
¿sí? Porque este, digamos, es partiendo desde la asociación de este plan, que básicamente es ese, ¿sí? La otra solicitud es la creación del proyecto, que desde acá sí se asocia todo, o sea, responsables, aprobadores, dependencias, se asocia también un plan, pero acá se empieza a definir todo. Discúlpame, te interrumpo antes de que continúe. Dale. Tengo una pregunta. Ahí donde dice plan asociado, ¿eso es parametrizable? O sea, ¿yo puedo Sí. editar esos nombres de planes? Sí, Porque sí, de señor. Sí, pronto sí. no todos son Plan Nacional de Desarrollo y pueda que haya otras necesidades diferentes y no necesariamente es el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces necesitaríamos listar esas fuentes de donde nacen las políticas. ¿Eso es parametrizable y editable? Sí, digamos que los que Ah. no se pueden parametrizar son estos nombres. O sea, plan, esto que dice acá, plan nacional, plan sectorial, plan estratégico. Pero el contenido, o sea, todo esto sí, porque esto es lo que ustedes crean. De hecho, mira, ahí no, que se llama disque admin, ¿sí? Pero eso es prueba. Entonces acá simplemente le cambian el nombre y empiezan a definirlo ustedes. Este nombre sí se mantiene, este es el que sí él se mantiene, pero toda esta información que ustedes le incluyen por dentro a él, eso sí ustedes son los que lo definen. Y básicamente es lo que él les va a mostrar acá en la parte de planes. Por ejemplo, miren, acá están los que se está él mostrando allá. Entonces acá están los 6 y estos son los que ustedes le cambian, todos estos nombres. Entonces ese no tiene, Vale, digamos, muchas gracias. qué problema. Ah, vale. Ricardo, habla. Sí, entonces no sé de pronto cómo Gracias. lo... Sí. No, antes de que se me caiga el brazo de haber levantado la manito ahí. Ah, qué pena, es Yo que no tengo estoy una viendo la pregunta. pantalla del Teams. No No, veo no, que la Daisy, levanto. no, mentiras. Mentiras. Daisy, yo tengo una pregunta. Una, yo sé que el tema de desarrollo ya está configurado. Hay Sí. posibilidad de crear acceso mucho más fácil y diferenciado para el tema de políticas. Esa es una. La otra, No. dentro del módulo que tú mencionas, en el que está el Plan Nacional de Desarrollo, estrategias, planes sectoriales, podría incluirse, en dado caso, entonces, el de políticas, dado que el de políticas, digamos que las políticas son consideradas o van más allá o tienen una estrategia mucho más amplia que el del Plan Nacional de Desarrollo. Es Sí. decir, que el deber ser es que deberían estar por encima del plan de desarrollo y que todas las acciones allí de ahí para abajo se tendrían que pegar esas las políticas, ¿no? 2. 3. Quisiera saber de qué manera el módulo entrega información una vez que se suben los planes. Es decir, cómo los tomadores de decisiones pueden, en dado caso, ver la información de seguimiento en la formulación o de seguimiento o de avance al seguimiento de las políticas en un momento determinado. Esas son como las tres que tengo. Vale. Bueno, si tienen más preguntas, por favor me interrumpen porque es que no estoy viendo la del Teams, entonces no veo si levantan la mano, ¿vale? Entonces no hay problema. En cuanto a tus preguntas, inclusión de información o inclusión de nuevas opciones no es posible en este momento porque eso es desarrollo y ya pues ahorita no lo permite, como cambiar nombres o algo así de estos iniciales, de estos que estoy acá seleccionando, no. O incluir nuevas opciones, no. Lo que está contenido dentro de cada uno sí, porque eso es totalmente parametrizable y ustedes tienen las opciones de crear, de editar, de eliminar, ahí no hay problema. Eso digamos que en las dos preguntas que tú mencionabas de poder incluir más opciones. Y en la otra opción, o en la otra pregunta, perdón, O sea, perdóname, o sea, lo que dices es que en ese módulo en el desplegable, donde aparece el Plan Nacional de Desarrollo, podemos meter políticas. pues les tocaría ¿O incluirlas no? dentro de una de estas, de lo que ya está acá predefinido, ¿sí? O sea, digamos, o no sé si va dentro del plan nacional o como un tipo de plan que se llame política, ¿sí? No sabría si cómo se incluiría dentro de él, pero como otra opción No, que aparezca acá y que diga política, no, es así no. no, porque lo pregunto es precisamente por lo que mencioné antes, y es que el Sí, Plan Nacional, la política el eh, papá de todos. eh, es el plan estratégico de todos, Ujú, en el que inclusive el Plan Nacional de Desarrollo debería, en el deber ser, pegarse a la política, a lo ok, que tiene diseñado estratégicamente la política. Ahora, sí. eso tendríamos cómo solucionarlo o por lo menos facilitarle a los que van a incluir la información, identificar conceptualmente, dónde tienen que
involucrar la información? Pues es que lo que te digo, o sea, de inclusión ahorita de nuevos puntos o nuevas opciones para el módulo no es posible. O sea, no, desarrollos nuevos ahorita no se pueden incluir. Y poderles definir a los usuarios no sabría cómo porque, pues digamos que conceptualmente esto es lo que él permite, ¿sí? Pero digamos que exista uno superior a él, por el momento no lo tiene. No sabría cómo hacer eso que tú mencionas de la inclusión de la política, porque no. Una pregunta. En este momento, pues, en el marco de que no, de que es un módulo ya adquirido con los desarrollos que está, pues no se podría. Pero en determinado caso, si la dependencia viera que esa es una necesidad y quisieran solicitar un desarrollo, se puede incluir. Sí, se estiman, digamos que se hace la toma de requerimientos, luego de eso se estima esos desarrollos, esos tiempos, esa estimación, entonces luego de tomar esos requerimientos, se hacen análisis por parte nuestros internamente, se define para esos requerimientos que solicitan son X cantidad de horas y eso requiere tanto tiempo, tanta plata, no sé, y ya después de eso, si ustedes aceptan, pues se hace como un contrato, no sé cómo se llamaría, para poderlo desarrollar, para poder contratar, para poderle hacerle ajustes al módulo de planes y proyectos y que se adapte a lo que ustedes requieren. Muchas gracias, Daisy. O sea, o sea, la respuesta es que sí se puede incluir, pero en este momento no, porque no tenemos un contrato que nos permita Exacto, hacer el desarrollo de esta actividad, exacto, pero se exacto, porque podría no hay llegar a otro. incluir. Sí, claro, claro. O sea, con un Ese es un tema que, requerimiento y con unas horas, sí, claro. entonces, vamos a hacer una cosa. Señora, Daisy, hay un link donde nosotros podamos sí. probar y cargar, digamos, lo de políticas para hacer todo el flujo de información. ¿Tú nos podrías regalar un link de prueba? Es que políticas como tal, digamos que lo Bueno, maneja alguna otra entidad o algo, no lo tiene. Sería este no, mismo de IPS. este módulo Sí, y nosotros ver cómo con la información que tenemos lo adaptaríamos para ahí saber los desarrollos, como por ejemplo las preguntas que hizo Ricardo ahorita. sí, sí. Identificar desarrollos, hablar con TIC, porque pues este año no se ha hecho contrato con ustedes, Ujú. entonces ya estamos liquidando el del año pasado, entonces ver un contrato corto de soporte si se requiere y el desarrollo de este módulo. Y pues mirar si requerimos en otro, que sería solamente para desarrollos, con eso arrancaríamos 2023 con, o sea, si se toma la decisión de que sí, con el módulo ya para uso, para implementación y usar lo que queda de este año para los desarrollos que se requieran. Ujú. ¿Listo? Entonces eso ya Vale. ¿Tú nos regalarías el link? Ah, ese ya lo vi. Ahí está en el chat. Pues les dejé este usuario que es el que siempre ingresamos, pero igual recuerden que como es el de, digamos que copia del de ustedes, pues un poquito más desactualizado, pueden ingresar con sus usuarios, normal como ingresan al Maxi Gestión, al que ingresan ahorita de producción, solo que para todos en este caso de este sistema la contraseña es admin. Entonces, por ejemplo, el de Carolina de Peralta, pero no su contraseña real, sino la contraseña es admin. Cualquiera de los usuarios pueden ingresar con la contraseña admin. Y ese módulo entonces lo encuentran acá en la sección de estrategia, planes y proyectos y les va a desplegar esto que les estoy mostrando en este momento. Ahí pueden hacer todos los ejercicios que deseen, pueden hacer todas las pruebas que requieran sin problema, pueden borrar, pueden incluir, no hay problema, no tienen ningún tipo de restricción, ahí pueden jugar con él, mejor dicho. Entonces ahí les dejé, ahí les compartí el link acá en el chat de la reunión para que ustedes puedan consultarlo. Y digamos que la otra pregunta que tenía el señor que nos preguntó ahorita es en la parte de los reportes. Entonces, cuando llegamos que ya se ha realizado toda la identificación de información, o se ha pasado por todas las validaciones, hay una parte acá que es la visualización del reporte, que puede ser este reporte por proyecto o reporte por actividad. ¿Sí? Entonces, en el caso del reporte por proyecto, se tienen diferentes filtros de búsqueda por el código, porque dentro de la inclusión del proyecto hay una parte donde él va a solicitar un código, que eso lo definen ustedes, lo incluyen ustedes. Se puede buscar por proceso, por fechas, por el responsable, que acá lo llaman gerente, por los conceptos de gasto, que recuerden que es algo que inicialmente se parametrizó en el sistema, que se le asocia al proyecto, por el estado, si está aprobado, si ya es obsoleto,
o simplemente sin filtros se puede buscar la información. Y él nos va a mostrar acá, como ustedes lo están viendo ahorita en pantalla, lo que él despliega de lo que se ha asociado, ¿sí? Entonces, recuerden que este estado, o esto que él les muestra acá de vencido, se basa en la fecha en la que se definió, ¿cierto? Digamos acá se le definió hasta el 31 de mayo, por eso él dice que ya está vencido, ¿sí? Si se tienen otros, por ejemplo, este hasta el 31 de diciembre, está aprobado, lo pueden seguir trabajando. Entonces, acá, ¿qué es lo que nos permite visualizar? Como yo les comentaba, cuando se crea todo el proyecto, ¿cierto? Entonces, acá él nos define, le podemos asociar actividades. Por ejemplo, en este caso, esta es la actividad que se generó, se define una fecha inicio, una fecha fin, un resultado esperado, que es un campo de texto, una meta, que es un campo numérico, una unidad de medida, si es valor absoluto, si es porcentaje, y el avance que se tiene basado en el avance que se ha realizado a cada una de las subactividades, por decirlo así, o tareas que se han incluido, ¿sí? Entonces, digamos acá, esta fue la primera descripción que se realizó, se hizo en el mes de febrero, este fue el avance, esta fue en la fecha que se realizó, el soporte que se incluyó y el estado del mismo, que ese estado es porque se envió a validación el avance y la persona responsable lo aprobó, ¿sí? Entonces, se han hecho, digamos, diversos avances y lleva un avance acumulado del 6.5%. Entonces, por ejemplo, acá se definió otra actividad y estos son los avances que se le han realizado a la actividad. Y por acá, acá hay otra actividad, entonces cada uno de los avances, ¿sí? Entonces se le pueden definir N cantidad de actividades, en este caso asociadas, por ejemplo, a un proyecto, y cada una de ellas siempre va a tener sus avances correspondientes, ¿sí? Entonces, eso digamos que es otro de los, de la forma de visualización. En este caso también se tienen tareas, no solo las actividades, sino también se le crearon tareas, entonces acá se definió la tarea, un responsable, una unidad de medida, un porcentaje, una fecha de inicio, una fecha fin, se le definió el peso a esa tarea y acá se definió la actividad que se iba a trabajar o lo que se iba a llevar a cabo para cumplir con esa tarea. Entonces, por ejemplo, acá todas las tareas que le fueron definidas con sus respectivas actividades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta es pues, un poquito extensa porque se le incluyó bastante información, pero esa digamos que es una forma de visualización de lo que se tiene asociado. E igual, esta información se puede exportar a Excel y les va a mostrar así tal cual, como ustedes lo están viendo acá en pantalla. Eso es lo que él les va a mostrar. Entonces, ese es uno de los reportes. Y está el otro, que es por actividad. Entonces, acá también, en este caso, los filtros son un poquito más pequeñitos, que son proceso, rango de fechas y un responsable. Sin embargo, acá si yo quiero también filtrar, digamos yo le doy buscar todo, ¿sí? Y quiero buscar algo acá en específico, pero no lo veo acá, entonces simplemente puedo escribir, digamos, acompañar, ¿sí? Y él me va a traer todo lo que coincida y me va a llevar a lo específico. Igual, también me va a mostrar, en este caso, el nombre de la actividad, el responsable, las fechas que se le definieron, cuándo se aprobó, en qué versión está, entonces quiere decir que se modificó, se hizo una solicitud de modificación, el avance en el que está actualmente la actividad y el estado del mismo. Entonces acá yo puedo ver toda la información, lo que se le asoció en su momento, entonces el responsable, si es una actividad principal, en qué fase quedó, el nombre de la actividad, todo esto como el reporte, por eso sale ese, como ese bloqueo que no se puede editar, la descripción, las fechas que se le definieron para la actividad, el resultado esperado, la unidad de medida. Acá, por ejemplo, tenía un presupuesto, entonces como es actividad con recursos, entonces se utilizó una fuente, las que están parametrizadas, que es esto de acá de recursos y fuentes, y se utilizó cierta parte, entonces el presupuesto que se tiene para la actividad y el peso para la misma. Entonces, este peso también él lo valida con respecto a la actividad general. Entonces, si a la actividad general se le dio un peso del 20%, cada subactividad que se le asocia, cada información que se le asocia, no puede sobrepasar ese peso inicial. Y acá, entonces cuando yo veo el detalle, me muestra igual que en el anterior, puedo buscar por filtros y me muestra todo lo que se ha realizado. Entonces la actividad, pero en este caso a nivel de la tarea. Entonces las tareas y lo que tiene relacionado. Entonces, por ejemplo, acá está el nombre de la tarea que se definió para esa actividad y que fue, digamos, esto que está acá escrito es como el avance o lo que se ha realizado para cumplir con esa tarea. En qué periodo se incluyó, en el año en el que se incluyó, qué porcentaje se le dio, en qué fecha se hizo ese avance, los soportes que se incluyeron y el estado del mismo. Ese estado es simplemente aprobado o no aprobado. El no aprobado es porque todavía el responsable de validar esa información no ha dado su visto bueno o de pronto lo devolvió para validación. Entonces, esos son los reportes, igual también se pueden exportar al formato Excel.
Hay otros, pero ya es de consulta de lo que creamos, del plan nacional, del plan sectorial, del plan estratégico, de los planes, de las fuentes que están creadas, de las solicitudes. De las solicitudes son todas estas opciones, o sea, todo lo que se ha realizado por esta opción de creación de proyecto, creación de actividad. Entonces, acá él va a mostrar qué tipo de solicitud fue, si fue creación de actividad o creación de proyecto, a qué proceso lo asociaron, qué plan se le asoció, los comentarios, qué es lo que escriben las personas y quién es el responsable de creación. Entonces, a quién se le envió para que creara la información. Cuando se le da clic acá en este botón ver, muestra todo el detalle de la solicitud. Entonces, quién fue el responsable de creación, quién lo aprobó esa solicitud, quién es el que aprueba los avances. Esta es la parte que les comentaba, que cuando un usuario hace un avance, una actividad de una tarea, se le envía a este usuario que se define para que valide esa información. Qué proceso, todo eso se crea en el momento de la solicitud, a qué dependencia lo asociaron, qué plan le asociaron, los comentarios, si se le cargaron documentos soporte, que no es obligatorio, como les digo, la fecha límite de creación, él valida, digamos, en el momento de la creación de la solicitud, bien sea la actividad o del proyecto, se define un límite para crear. Entonces, digamos, lo crean hoy, 31 de agosto, y dicen, tiene límite hasta el 5 de septiembre. Acá le ponen la fecha límite. Si llega el 5 de septiembre, o más bien el 6 de septiembre, la notificación ya se vence. Entonces, tienen que volver a hacer una nueva. Y se definen las fechas de inicio y fin o límite de la actividad. ¿Sí? En este caso, él también valida. Entonces, si yo le dije que era del 1 de junio al 30 de noviembre, en el momento de la creación de las actividades, yo no puedo crear actividades que estén antes del 1 de junio ni después del 30 de noviembre. Para eso es que se definen esas fechas. En este caso se definió plata, entonces este es el valor máximo que se tiene para la creación o las actividades que yo le voy a asociar o la información o las tareas que yo le voy a asociar no pueden pasar los 400 millones, ¿sí? Acá el peso que se le definió, acá por ejemplo se definió después otra fuente, el peso total del proyecto o de la actividad, la versión en la que está, entonces no se ha solicitado modificación de la misma. Acá entonces la fuente que se le asoció, las actividades que se le crearon, entonces por ejemplo en este caso se le crearon 2 actividades, con el peso correspondiente a esta actividad. Entonces se le generó, por ejemplo, una tarea, ¿cierto? Era realizar la ejecución de las actividades y acá realizar capacitaciones. Las fechas que se le definieron, quién es el responsable y el peso total. Como tiene una sola tarea, pues se le da un peso de un 100%. En este caso tiene 2 actividades, entonces ellas, el total es el peso del 50 que corresponde a este peso que inicialmente se le definió. Ese es, digamos, como la solicitud de lo que se puede consultar. Igual acá en este detalle veo todo lo que se le creó en su momento a la actividad. Entonces, el responsable, la fase, la actividad, la descripción, el resultado esperado, la unidad, todo lo que se le asoció, ya se puede consultar acá en detalle, ¿sí? Entonces, esa es como la información que se puede consultar en el caso de las solicitudes. Y el consolidado, este consolidado que es del ¿qué? Del plan estratégico. Entonces muestra el plan estratégico, el avance que tiene, los planes, el peso, el avance como tal, los proyectos que tienen relacionados esos planes estratégicos de todos los que se han creado, las actividades, los pesos que se definieron para esas actividades, el avance para cada una de ellas, si tiene tareas, el peso que se definió de la tarea y el avance de la misma, ¿sí? Entonces acá muestra la información y eso también lo puedo exportar al formato Excel. Esos son como los reportes que él me genera o los que él me muestra. Como les decía, pues todo se maneja a través de la solicitud, bien sea de creación de proyectos o de actividades. Esta de modificación es por si se requiere cambiar información que inicialmente se generó, lo que yo les comentaba, de pronto se quiere cambiar alguna fecha, de pronto algún responsable, se le quiere asociar de pronto una nueva actividad o una nueva tarea, entonces se hace la solicitud de modificación. Quien hace esa solicitud es el responsable que en su momento hizo la creación de bien sea el proyecto o de la actividad y sigue todo el flujo de aprobación, todas las validaciones y al final genera una versión 2 con los cambios correspondientes. Entonces es como digamos, como el objetivo, lo que quiere o lo que se quiere manejar en este módulo de planes y proyectos. Entonces ahí está para que ustedes lo puedan trabajar, le puedan hacer ejercicios, creen su información, lo que quieran consultar, modificar, agregar, no hay problema y ahí les queda libre para que lo puedan trabajar.
No sé si alguna otra pregunta, alguna otra duda. Por el momento, no sé si Ricardo tiene. Pues yo creo que prueba con todo el flujo Sí. y ahí miramos los desarrollos te los vamos comentando, Daisy, para ir mirando en tiempos y en presupuesto, ¿vale? Y mientras tanto, con Joana nos reunimos con TIC y generamos la inquietud de que con seguridad requeriríamos un contrato y que se vaya estimando un valor para desarrollo del módulo dentro de ese contrato. ¿Vale? Porque tú sabes que también estamos implementando otros módulos y pues no sabemos si en ese mismo contrato requeriremos desarrollo de algún otro. Entonces te vamos contando, nos toca a nosotros internamente hacer la prueba del módulo para poder arrancar con ese contrato. Vale, igual en este ambiente también, si desean, pueden en los otros. Lo único es que no está actualizado con respecto a la base de ustedes. Podría pronto solicitarle a John la copia de la base para tener actualizado, pues en cuanto a documentos, de pronto usuarios. Este sí está, pues un poquito más desactualizado, digo el de ITS. Por si requieren de pronto en algún otro módulo, hacer algún otro ejercicio, ahí está abierto para que ustedes lo puedan trabajar también, ¿vale? Para que lo puedan utilizar y hacer ejercicios los que ustedes requieran, no hay problema y pueden ingresar. Entonces quedo atenta a lo que ustedes definan, ¿vale? No sé si más dudas, más preguntas. Daisy, una última pregunta. Claro que sí. El módulo permite tener salidas gráficas en el momento ahora. Gráficas no las tiene. Tiene los reportes como como se los acabo de mostrar, pero no tiene O gráficas. sea, en Excel, como tú nos mostraste en Excel. Sí, sí, señor. Digamos, si quieres simplemente pues acá le dices exportar Excel, él te lo descarga y él lo que te muestra es esta información que se ve acá en pantalla. Ya en Excel, pues obviamente uno le puede hacer gráficos y demás, pero que lo genere el mismo aplicativo para el módulo no lo tiene. Ah, ok, No vale, permite gracias. exportar Excel, eso sí lo hace, mira. Lo exportó y simplemente acá uno pues va y lo abre y ya. Pues ahí ya en Excel ya uno digamos que lo trabaja, lo modifica, bueno, lo que requiera. Pero O gráfico sea, como tal, sí no. ok, pero digamos que dentro del desarrollo es posible crear, Sí, por ejemplo, un panel de control para los tomadores de decisiones, para que puedan ver en tiempo real cuál es el avance de lo que se está realizando, ¿verdad? sí, en forma gráfica, claro, tocaría tomar lo que les digo, tomar la solicitud como ustedes lo requieren para mostrarlo. Igual recuerden que toda la información que él muestra en los reportes, no solo de este módulo, sino de los demás, siempre es en tiempo real. Entonces, por ejemplo, acá va en un avance de 6.5, pero de pronto alguien hizo un avance a esa tarea o a esa actividad y ya no va en 6.5, sino en 8.5, un ejemplo, ¿sí? Todo eso siempre es en tiempo real. A medida que los usuarios ingresan su información y esa información es aprobada, inmediatamente se ve reflejado en los reportes que tiene el módulo. Pero sí, si requieren más reportes o de pronto más filtros que dicen, no, venga, o de pronto no, este reporte quitémosle o cambiémosle, pongámosle, o bueno, todo eso es lo que se puede ver en los requerimientos, que son las modificaciones para el módulo. Pero sí, incluir reportes gráficos, claro que es viable, es válido. Obviamente, pues teniendo en cuenta Gracias. que los campos que ustedes quieren visualizar estén incluidos dentro del mismo módulo, ¿no? Y los Sí, filtros y la sí. Ah, información. vale, gracias, Daisy. Sí, sí, señor. Vale. Dale. Listo. Entonces yo quedo atenta a lo que ustedes definan, lo que ustedes decidan. Ahí les compartí entonces el link para que ustedes puedan ingresar en cualquier momento y validar la información, ¿vale? Vale, Daisy, muchísimas gracias. Gracias a todos. Nos quedamos con la tarea. Un Listo. abrazo. Feliz Listo, Buen día. Carolina. Bueno, feliz día, que estén muy bien. Sí. Chao. Daisy, ¿será que tú me puedes regalar un segundito antes que Sí, 5 minuticos, antes a porque tengo la otra ahorita. Pero dale, sí, claro que sí. que no te demoro nada? Dale, Quería hacerte una pregunta. cuéntame. Espérame. Es que, ¿te acuerdas que habíamos